Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo un video explicando cómo se realiza el cálculo adecuadamente para una regadera eléctrica. Me han estado preguntando y han estado preguntando últimamente en los grupos de redes sociales en donde estoy, y pues veo como que no me queda muy clara esta duda, por lo que quise hacer este video. Espero que les sirva y pues vamos a ver. Lo primero para calcular cualquier tipo de conductor es cumplir con tres requisitos principales. Uno es la capacidad de conducción, a la que también denominamos ampacidad. El segundo punto es la caída de tensión y el último punto es el cortocircuito. Debido a que hay altas impedancias o las trayectorias de cables son muy grandes desde el poste hasta nuestras viviendas, y debido a que los cables no son muy gruesos, el nivel de cortocircuito que llega a nuestras viviendas se considera la mayoría de las veces despreciable, por lo que para este cálculo pues no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Lo vamos a considerar despreciable. Bien, lo primero que tenemos que hacer es revisar la ficha técnica del equipo. Esta ficha técnica la podemos buscar en internet con la marca y modelo del equipo, o bien solicitarla al fabricante, o viene un pequeño manual en la caja del producto. ¿Qué tenemos que identificar? Tenemos que identificar el voltaje y la potencia, ¿ok? En esta imagen que yo tengo aquí es una regadera de la marca Lonceretti. Esta regadera la encontré buscando en Mercado Libre, y pues ahí tenemos en marcatextos amarillo lo que es la tensión. Trabaja a 127 volts y con una potencia de 4600 watts. Vamos a partir con estos valores para hacer adecuadamente nuestros cálculos. Lo siguiente es, tenemos el primer ejemplo: calcular la corriente nominal de una ducha eléctrica monofásica de 4600 watts que trabaja a 127 volts. Para esto necesitamos primero nuestra fórmula, que son corriente nominal es igual a los kilowatts por 1000 dividido entre la tensión por el factor de potencia. Como estamos hablando de una resistencia, el factor de potencia es unitario. Por lo tanto, nuestra fórmula queda de la siguiente manera: 4.6 por 1000 dividido entre 127 por 1, y esto nos da una corriente nominal de 36.22 amperes. Regularmente en la mayoría de cálculos que hacemos, siempre multiplicamos por el 1.25. Muchos compañeros desconocen el por qué se hace esta multiplicación, y bueno, les voy a explicar de manera breve. Cuando tenemos cargas continuas, las cuales definidas con la norma son aquellas cargas que operan por un periodo mayor a 3 horas, dícese por ejemplo de un circuito de alumbrado, que lo podemos tener prendido a lo mejor toda la noche o todo el día, a lo mejor un circuito donde tenemos conectadas computadoras que pueden operar en un horario laboral a lo mejor más de 7 horas, eso se denominan cargas continuas. A esas cargas la corriente nominal la afectamos por el 1.25 para calcular tanto nuestro cable como nuestra protección. En este caso, como es una regadera y no tardamos más de 3 horas bañándonos, a lo mucho, a lo mejor 10 minutos, hay gente que quizá se aviente media hora, no sé, ya depende de cada persona, pero no va a durar el periodo de las 3 horas funcionando de manera continua, por lo tanto podemos omitir ese 1.25, ¿ok? Como nuestra corriente nominal es de 36.22, en automático seleccionamos un interruptor de un valor inmediato superior. El interruptor en este caso sería de 1 por 40 amperes, para el cual le correspondería un cable calibre 8. A continuación vamos a ver cómo se selecciona el conductor adecuado para alimentar esa regadera y el conductor de puesta a tierra. Lo que les acabo de mencionar del 1.25, si quieren indagar más a fondo, lo pueden encontrar en el artículo 210, sección 210.19, ¿ok? Continuemos. Bien, para seleccionar nuestro cable, los cables de nuestras casas pues van en tuberías, o ponemos un circuito independiente en una tubería cuando instalamos una regadera eléctrica. Por lo tanto utilizamos la tabla 310.15b16. Nuestra corriente nominal es de 36.22. El artículo 110.14 nos dice que para corrientes menores a 100 amperes
tenemos que basarnos en la columna de 60 grados y cuando son mayores a 100 amperes en la columna de 75. Como 36.22 en este caso es menor a 100 amperes, nos vamos a ir a la columna de 60 grados. Entonces buscamos un cable que a 60 grados nos conduzca más de 36 amperes. En este caso el cable seleccionado sería un calibre 8, como ya lo habíamos mencionado. De hecho ahí está marcado en la columna. El 8 a 60 grados me conduce 40 amperes. Independientemente de esto, los cables que venden en el mercado son a 75 o a 90. Yo siempre les recomiendo comprar cables a 90. Eso nos da un pequeño colchón por si en determinado momento se llega a calentar de más el cable o lo llegan a operar por más de 3 horas, que ya sería algo pues no muy común, pues nos da un poco más de soporte en cuanto a la corriente. Un cable a 90 grados me soporta 55. Sin embargo, la norma, y respetando el artículo de terminales de equipos, lo adecuado es calcularlo a 60, independientemente de que el cable venga marcado a 90 grados. Ahora, para seleccionar el conductor de puesta a tierra, esto es muy importante. Estamos hablando de mezclar agua con energía eléctrica. Es algo potencialmente peligroso. Entonces tenemos que seleccionar adecuadamente nuestro conductor de puesta a tierra y tenemos que tener bien instalado nuestro sistema de puesta a tierra en la vivienda para evitar algún accidente. Esto lo vamos a explicar más adelante. Teniendo una protección de 1/40, yo me voy a la tabla 250-122. Como no viene el valor de 40, se brinca del 20 al 60, pues el valor de 30 y 40 está implícito entre esos dos. Yo me voy al inmediato superior, que en este caso sería el 60. Para un interruptor de 60, el conductor de puesta a tierra de cobre sería del calibre 10. ¿Ok? Por lo tanto, mi circuito estaría conformado de una fase y un neutro de calibre 8 AWG y un conductor de puesta a tierra desnudo o aislado del calibre 10. Recuerden que la norma nos menciona que si nosotros decidimos poner el conductor de puesta a tierra aislado, este debe ser de color verde o debe ser de verde con franjas amarillas. Ahora para el cálculo de la caída de tensión. En otros videos ya les he explicado que hay dos métodos, el método de la sección transversal y el método por impedancia. El método más exacto es el método por impedancia, ya que considera tanto resistencia y reactancia de los cables. Y el método por sección transversal, que es el que estamos viendo en pantalla, solamente considera la resistencia de los conductores. Yo puedo usar este método cuando tengo circuitos pequeños y cuyos alimentadores sean menores al 4 AWG, esto como recomendación. En este caso pues tenemos un calibre 8. Para hacer un cálculo más sencillo y más rápido pues podemos utilizar este método. Los datos son corriente nominal 36.22 amperes, el cable es calibre 8, cuya sección transversal, la cual podemos sacar de las tablas de la sección 310-15, pues es de 8.37 milímetros cuadrados, ese es su área de sección transversal del cobre. Tenemos una tensión de 127 volts y una longitud de 25 metros. La fórmula nos dice que la caída de tensión en % es igual a 4 veces la longitud por la corriente dividida entre la tensión por la sección transversal. Sustituyendo los valores tenemos 4 por 25 metros por 36.22 amperes dividido entre 127 volts por la sección transversal del calibre 8, que son 8.37, y esto nos da una caída de tensión de 3.40. La norma nos recomienda que los circuitos derivados, desde la acometida hasta el punto más lejano, pues no superen más de 5%, pero es una recomendación. Recuerden que cuando tenemos un circuito de una regadera eléctrica se recomienda poner un interruptor termomagnético o pastilla independiente solo para esta carga. No se recomienda combinarlas con algunas otras. Y como solamente va a ser del tablero principal a esta carga, pues podemos permitirnos dejarle un poco más de holgura en cuanto a la caída de tensión. Bien, vamos a ver rápidamente un segundo ejemplo, y este lo quise mencionar porque a veces el mismo fabricante ya nos da todo, tanto calibres como la protección. Sin embargo, pues a veces no sabemos interpretar los valores o simplemente no los leemos. Aquí vemos un caso de una regadera Rotoplas. Lo que ven marcado en amarillo, espero que se alcance a percibir, nos dice que trabaja una tensión de 127, que tiene dos potencias variables, que es cuando el agua es sumamente caliente es de 5000 watts y cuando pues es más o menos templada es de 3000. Entonces nos vamos con el caso más crítico, que son los 5000 watts, y nos dice que el interruptor termomagnético recomendado por el fabricante es de 40 amperes. Vamos a corroborar que esto sea real
haciendo el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo 1. Para el ejemplo 2 tenemos el problema que es calcular la corriente nominal de una ducha eléctrica monofásica de 5000 watts que trabaja a 127. Es la misma fórmula, serían los 5 por 1000 entre 127 por 1 me da 39.37, el mismo criterio de que no le aplicamos el 1.25 y el interruptor termomagnético es de 1 por 40. Aquí puse a la izquierda un dibujo de un interruptor termomagnético para que vean de qué les estoy hablando, porque muchos no están familiarizados con el término. A estos los podemos conocer como breakers. El nombre correcto es interruptor termomagnético, muchos les dicen pastillas, otros les dicen desconectadores, pero el nombre correcto es interruptor termomagnético, ¿ok? Para que sepan de qué estamos hablando. Lo mismo. Si tenemos una corriente de 39.37, nos vamos a la tabla 310-15B16, que es para determinar conductores que vamos a llevar en tubería, y le correspondería un calibre 8, el cual nos conduce 40 amperes a 60 grados. Para la selección del conductor de puesta a tierra, pues es lo mismo, nos vamos a la tabla 250-122, el interruptor es de 40, me voy a la inmediato superior que es 60, y el conductor es calibre 10 AWG. Aquí les puse igual de otra ficha técnica que también bajé en internet, cuáles son las consideraciones. En este caso nos dice que la tensión nominal ellos la consideran de 110 volts, la frecuencia de 60 Hz. La sección nominal viene 4 milímetros cuadrados. Esta sección en 4 milímetros la manejan en Europa. Aquí en México nosotros adoptamos el sistema de Estados Unidos y medimos en AWG. Un cable en milímetros cuadrados, un 10 equivale, son 3.31 milímetros cuadrados, o sea es muy cercano a los 4 milímetros cuadrados. Y ese sería del 12. El del 10, si no mal recuerdo, ahorita no tengo el dato, del 10 son 5.28, si no mal recuerdo, milímetros cuadrados, entonces es mayor a los 4 milímetros cuadrados, por eso ahí viene el 10 entre paréntesis. Viene la potencia nominal, que son los 3300 watts, y vienen pues algunas recomendaciones para la instalación. Quería que vieran el diagrama que viene aquí a la izquierda, donde viene el interruptor. Este es para nosotros va a ser nuestro tablero de nuestra vivienda. Tenemos que poner un circuito independiente, en este caso es bifásico, el de nosotros va a ser monofásico o fase y neutro. De hecho sí es fase y neutro, pero bueno, aquí en México regularmente no interrumpimos el neutro, solamente la fase. Ok, y el conductor de puesta a tierra. Este es muy importante que vaya a una varilla, ya sea que llegue aquí al tablero y el tablero tenga su varilla, o poner una varilla cerca de la regadera. Pero es muy importante que esté aterrizado, porque nos puede pasar un accidente. A continuación voy a explicar a qué me refiero. Este es un diagrama que saqué de un libro del ingeniero Javier Oropesa Ángeles, donde nos explica el funcionamiento del puente unión. Por ahí algunos ya habrán escuchado qué es el puente unión. Es ese puente que ponemos entre la fase y el neutro en el primer medio de desconexión, solamente en el primer medio de desconexión. Recuerden que cada cable cumple una función, tanto la fase como el neutro como el conductor de puesta a tierra. Siempre hay ese debate de si se unen o no el neutro y la tierra, y la respuesta si se deben unir o no es sí. Por lo menos en México y en los países donde nos regimos con la NFPA, que son las normas de Estados Unidos, las cuales emiten el NEC, tenemos que hacer este puente unión. En algunos otros países, debido a que usan otro tipo de interruptores a los que denominan disyuntores, que trabajan con variaciones pequeñas de corriente, pues ya no es necesario este puente, pero nosotros sí lo tenemos que poner. ¿Por qué? Supongamos que el transformador que podemos apreciar aquí es el transformador que está en el poste de nuestra vivienda, y el poste a lo mejor está a 50 metros de nuestra casa. ¿Ok? De ese poste pues sale la fase, sale el neutro, y siempre debe ir aterrizado el X0 o neutro que sale de la estrella de este transformador. Ese va a una varilla. De hecho, si ustedes son observadores donde están los transformadores, el cable va por dentro, pero a veces se alcanza a ver enterrada la varilla a pie del poste. A veces no. Si nosotros solamente dejamos esto y no ponemos el conductor de puesta a tierra en nuestra vivienda, si nos estamos bañando y no está bien aterrizada la regadera, podemos sufrir una descarga.
¿Cuál es la diferencia si tiene o no la varilla en el tablero principal o cerca de la regadera? Pues que si tenemos una descarga, la corriente va a fluir por nuestro cuerpo y va a encontrar el camino más próximo de retorno. Si tenemos esta varilla aquí a pie de regadera o cerca del tablero y el tablero está a 10 metros o 15 de donde está nuestra regadera, en automático esta corriente va a retornar por el conductor de puesta a tierra y va a ser tan grande que va a hacer disparar el interruptor termomagnético, protegiendo la integridad de la persona. Pero ¿qué pasa si no está? Si nosotros no aterrizamos adecuadamente o no tenemos esa varilla en nuestro tablero principal, o por lo menos CFE nos pide que donde ponemos nuestro medidor o watorímetro pongamos una varilla. Si esa varilla está a espaldas de donde tenemos el interruptor principal, incluso esa varilla la podemos usar como electrodo de puesta a tierra. Pero si esa varilla está a 30 metros, nuestro medidor está a 30 metros, luego hay un terreno y luego ya llega el tablero de nuestra casa, se recomienda poner otra varilla a pie de tablero, con la finalidad de tener una trayectoria más efectiva y más cercana a tierra. Si yo no tuviera esta varilla y solo tuviera la del transformador, la corriente de falla que pasa por el cuerpo se va a ir por el terreno. Y el terreno como tal tiene una resistencia. La resistencia lo que hace es oponerse al paso de la corriente. Entonces, si aquí en el ejemplo nos dice que es una corriente de son 120 volts, entre la resistencia del cuerpo se considera de 1.6, entonces son 75 amperes. Si por aquí fluyen 75 amperes, regresan por esta varilla y este interruptor es de 15, en automático va a disparar, porque esta corriente es muy grande a comparación de la del interruptor. Pero si viaja 50 metros por el terreno hasta encontrar la varilla del transformador y regresar al transformador y después retornar por el cable de fase, la resistencia del terreno va a hacer que estos 75 amperes a lo mejor se me conviertan en 2 o 3 amperes. Entonces si llegan aquí 3 amperes ya no va a disparar mi protección, ¿ok? Por eso es muy importante que coloquemos la varilla en el primer medio de desconexión y hagamos el puente unión, ¿vale? Aquí puse un esquema de cómo debe ir la varilla. El cable que va a la varilla lo denominamos conductor de tierra. Al elemento mecánico se le denomina conexión entre el conductor de tierra y el electrodo, y a la varilla como tal se le llama electrodo de puesta a tierra. Aquí puse un extracto de un artículo que viene en un manual, en el manual del eléctrico de Viacom. Por ahí si alguien lo pueden bajar de internet, y si no lo tienen igual escríbanme en los comentarios del video y con gusto se los proporciono. Nos habla de la corriente que mata. Muchas veces nosotros pensamos que lo que nos mata es un alto nivel de voltaje y decimos, chin, si yo tengo 220 es más fácil que si agarro ese nivel de tensión me muera a que si agarro 127. Y no, lo que nos mata no es el voltaje, es la corriente. Una corriente que va desde los 10 mA a los 20 mA es mortal. Aquí puse un esquema, igual que saqué del libro del ingeniero Oropesa. Si alguien quiere investigar más a fondo, vienen en el libro de oro de puesta a tierra, donde vienen las resistencias típicas del cuerpo humano. Si nosotros no tenemos bien nuestro sistema de puesta a tierra, no se libera la falla adecuadamente y pasa una corriente entre nuestro cuerpo, podemos sufrir nos podemos electrocutar o alguno de nuestros familiares, y puede causar desde quemaduras graves hasta la muerte. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en que es muy importante que aterricen bien las regaderas eléctricas. Recuerden, estamos manejando agua, que es un conductor potencial, y estamos manejando electricidad. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Si no saben, por favor asesórense de una persona experta, no por quererse ahorrar a lo mejor 500 pesos, 300 pesos que les cobre un técnico por instalar una regadera. No sé cuánto estén cobrando ahorita, pero por quererse ahorrar 500 pesos, arriesgar la vida o la integridad de nosotros mismos o de nuestras familias, pues es algo con lo que no debemos jugar. Tengan mucho cuidado con eso, compañeros, por favor. Y pues eso sería todo. Espero que les sirva el video, espero que les haya gustado. Si hay alguna duda adicional, con gusto me pueden comentar. Y pues me despido. Recuerden, soy el ingeniero Juan Carlos Vega, y pues seguimos viéndonos en redes sociales. Y eso sería todo, compañeros. Hasta luego.